Listo. Ahora sí, comencemos, que los demás vayan, eh, pues, integrándose a medida de que, muy bien, voy a poner nuestras diapositivas como notas, ¿sí? Esta semana, pues, vamos a hablar un poco de Alajot Perashat Targum. ¿Qué significa esto? ¿De qué estamos tratando? Bueno, muy sencillo, vamos a nuestras diapositivas aquí, ¿sí? Y comencemos. ¿Por qué no me veo? Ahí está. Bien, Targum. Bueno, para empezar, la palabra Tirgem es traducir, Turgemán es traductor. ¿Sí? ¿Por qué esto es importante? Muy sencillo, porque, bueno, nos sirve, ¿sí?, a nuestro tema. Hay cosas importantes que debemos de destacar, ¿ah?, acerca de la terminología de lo que es el Targum, ¿sí? Por eso hemos puesto el Tergem, que significa traducir o exponer. Y deriva de justamente Turgemán o intérprete, traductor. Ajá. De origen probablemente acadio, ¿sí? Pero en un sentido o en el lenguaje rabínico se refiere a una traducción, ¿sí? Y ahí podemos ver las siguientes citas, aquí la tenemos también, ¿sí? Aquí está. En Esdras 4:7, por ejemplo, se dice ahí, en los días de Artajerjes, Bislam, Metridates, Tabeel y sus demás compañeros escribieron a Artajerjes, rey de Persia, y el texto de la carta estaba en escritura aramea y traducido del arameo. Ahí en hebreo dice Umeturgam y traducido, o sea, la traducción, esto es lo que estamos viendo, ¿no? De la palabra Targum. Ajá. Bueno, mientras que la palabra Targum, en los escritos rabínicos encontraremos que sirve para indicar o para hacer referencia a la versión, al arameo de la Mikra, compuesta, ajá, para uso litúrgico en la sinagoga, ¿sí? Era confeccionada, ¿sí?, oralmente. El traductor, que se le denominaba Meturgemán o Turgemán, ajá, eso lo podemos ver en la Mishnah, en Maseje de Yadain, capítulo 4, la Alajá 4. Aquí no lo anoté en las notas, pero bueno, se lo estoy diciendo. Hay que tener presente que en la antigüedad traducir implicaba interpretación necesariamente, exposición del texto, pero no solamente en su sentido literal, ¿sí?, sino con explicación al traducir. En la definición de Targum hay que distinguir el sentido rabínico que se le da para lo que es el uso sinagogal, que es el Targum para las escrituras, y el otro uso que es en su sentido real, implícito, una traducción de uso cualquiera. ¿Ah? Bueno, ¿cómo se origina esto? Bueno, todos los Targumim, sean en arameo o sean en griego, como la Septuaginta, ¿ah? La Septuaginta es la versión en griego de la Torá, que como la Torá está escrito en hebreo, la Shona Kodesh, muchos que asistían a las sinagogas por causa del exilio, un poco por la asimilación del pueblo, dejaron de entender, dejaron de hablar hebreo. En nuestros días pasa lo mismo. Hay muchos Yehudim ortodoxos que no manejan el hebreo, ¿sí? Por eso en las judaicas, en la librería judía, se encuentran versiones de la Torá
que es hebreo con fonética y traducción al español. ¿Por qué necesitan? ¿Acaso lo están haciendo para los mesiánicos? Esto no, no lo hacen para los mesiánicos, lo hacen para la gente que se convierte o la gente que siendo judío, o sea, de origen nato, pero no tiene el conocimiento del hebreo. Ajá. Y se necesita entonces una traducción y muchas veces para seguir el rezo, porque es rápido, se necesita precisamente una fonética que ayude al principiante a conducirse en la liturgia. Pues así sucedió con las traducciones de las escrituras, sea al griego, como la Septuaginta, o sea al arameo, como algunos Targumim. ¿Ah? Entonces, la Torah, como es nuestra ley suprema, nuestra base sobre todas las cosas, pero como no se entiende, no se domina el hebreo, fue necesario la traducción. En el mundo antiguo no existía, así como estamos hablando ya en el mundo antiguo, ¿sí? Antes de la imprenta, de hecho, todo era copiado a mano, letra por letra. Para hacer un libro era algo muy costoso, algo muy complicado, algo que no cualquiera se podía dar el lujo. Solo personas adineradas podían tener libros, porque ese era el uso. Unas personas que van al día, o sea, Yehudim comunes, no tenían acceso a libros, ¿sí? No, no podían darse el lujo de tener una Torah en casa, ¿sí? Entonces fue necesario que justamente pusieran una total atención, ¿sí? Una total atención en la sinagoga, porque el uso litúrgico, o sea, se leía la Torah en hebreo, pero se traducía. Y muchos de estos judíos no tendrían la oportunidad de estar en un Bet Midrash, ajá, o en una yeshiva, no podrían en su vida leer todo por ejemplo, el Midrash Tanjumá o el Midrash Rabbah. Si tan solo Bereshit Rabbah son 100 capítulos, nada más de explicaciones este, de el libro de Bereshit. Muchos no lo tenían. ¿Qué hacía entonces el traductor? ¿Ah? ¿Qué hacía esta persona? Muy sencillo. El Turgemán, traducía, pero dentro de su traducción daba una explicación o hacía una interpretación del texto. Por ejemplo, en Shemot nos encontramos que se dice que el pueblo de Israel salió armado de Egipto. Entonces viene el Targum y dice, armados con mitzvot. O sea, ya hay una palabra más, ahí hace la diferencia. Pero en ocasiones el texto se amplía muchísimo. ¿Ah? Hay también en Shemot, en la salida de Egipto, se habla sobre las 4 noches. Está en el capítulo 12 y el traductor dice, existen 4 noches establecidas por el pueblo de Israel y en vez de la primera noche es cuando en la creación, etcétera, etcétera. La segunda noche y se alarga muchísimo. Y dice, y la cuarta noche, la tercera noche es Pesaj. O sea, cuando salen ahí de Egipto, en Éxodo 12. Y la cuarta noche es la que esperamos en la revelación de Mashiach, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que hace, si puede ser una palabra, unas cuantas frases o un texto completo. Como vuelvo a repetir, algunos estarán en Midrashim o en el Talmud o en otra serie de literatura judía, lo tendrán, ¿sí? Pero lo integran aquí porque muchos no tienen ni libros ni oportunidad de estudiar. Entonces, dentro de la sinagoga ya hay
explicación. Así nacen los Targumim. Está el Targum Onkelos, está el Targum Neofiti, el Targum Yerushalmi, el Targum Onkelos, y hay varios fragmentarios, ¿no? Entonces, estos Targumim están en uso, en vigencia desde antaño. Flavio Josefo registra el uso de Targumim. ¿Ah? Y sabemos que Flavio Josefo vive en el primer siglo. Pero aún antes, en los documentos que se encuentran en Qumran, ahí también se encuentra el uso de Targumim. ¿Ah? Entonces ya vemos que es un siglo antes, 100 años antes de que naciera el Mashiach, ya había Targumim en uso. ¿Sí? En el Talmud tenemos en el Tratado de Shabbat cómo se aparece un Targum del libro de Job y se manda a ocultar. ¿Por qué razón? Bueno, entonces aquí ya habrá que el traductor puede traducir de un nivel más literal, ¿ah? Nada más explicando una que otra frase, añadiendo algo así, pero otros lo harán más una interpretación, una exégesis, ¿sí? O algo se tomarán, libertades muy grandes, licencias, ¿ah? En la explicación del texto. ¿Ah? Bueno, vamos a continuar. Por ejemplo, está escrito por ahí, dice, quien lee la Megilá fuera de orden, leyendo primero una sección posterior y luego volviendo a la anterior, no ha cumplido con su obligación. Esto es la Mishnah en Megilá, en Masejet de Megilá, capítulo 2, Mishnah 1. ¿Ah? Y dice, si leyó de memoria o se está explicando, esta es la Mishnah y está diciendo, como si lees la Megilá, el libro de Esther. Si lo lees en la festividad de Purim, fuera de orden no has cumplido. Y dice, si leyó de memoria o si leyó en traducción, que dice que era a Targum, una traducción aramea, por supuesto, o en cualquier otro idioma, una traducción a cualquier otro idioma que no comprenda, no ha cumplido con su obligación. Entonces dice, tienes que entenderlo. Pero ahí vemos el uso de Targum. Bueno, la Tosefta, ahí en Megillah, dice, una persona públicamente lee la Torah, como lo hacemos cada Shabbat cuando subimos a leer la Torah. ¿Ah? Dice, no debe haber uno que lea y dos que traduzca, ni dos que lean y uno que traduzca, ni dos que lean y dos que traduzcan. Entonces, ¿cómo tiene que ser? Una persona lee, pero entonces una persona lee y otra traduce. Una lee en hebreo y luego hace la traducción. Así era aquí. ¿Ah? Bueno, y en cuestión de los profetas, dice, una persona lee los profetas y otra traduce, o una lee y dos traducen, pero no deben haber dos que lean y uno que traduzca, ni dos que lean y dos que traduzcan. Una persona lee la Megilá y otra traduce, o una lee y dos traducen, y dos leen y uno traduce, o dos leen y dos traducen. Nuevamente el uso sinagogal. ¿Ah? O sea, por eso decía, es cuestión de uso litúrgico. La Gemara cita otra tendencia del Rabino Yirmiyah. Rabino Yirmiyah dijo, y algunos afirman que fue el Rabino Hiya Bar Abba quien dijo, la traducción aramea de la Torah utilizada en las sinagogas fue compuesto por Onkelos Ager, basándose en las enseñanzas de los rabinos Eliezer y Yahushua. La traducción aramea de los profetas fue compuesta por Jonatán Ben Uziel, basándose en la traducción que se remonta a los últimos profetas, Haggai, Zechariah y Malachi. Tenemos aquí la existencia de dos Targumim, el Targum Onkelos a la Torah y el Targum a los profetas, que es el Targum Jonatán. Los académicos le llaman el pseudo Jonatán porque, bueno, ellos no creen que haya sido Jonatán el que lo escribe, ¿no? Por eso pseudo Jonatán.
ellos le ponen de esta manera. Pero nosotros que confiamos en la tradición, se nos dice ahí en Megilá, esto es en el Talmud Babli, en Megilá, en la hoja 3a, que es Jonatán Ben Uziel el que traduce los profetas al arameo. Esto es nada más una leve explicación porque lo que queremos ver es a la Salahot, ¿no? O sea, cómo lo debemos de hacer, pero bueno. Y cuando hace esta traducción, Onkelos dice, eres de una belleza sobrehumana. Eso está en el Yerushalmi, ¿no? Ahí en Masechet Megillah. Ok. Entonces hay Shena'in Mikra Be'echad Targum. Hay una obligación para cada judío que está escrita en el Shulchan Aruch, ahí en Orachaim, ahí está la cita, que dice, aunque cada persona escucha la lectura de la Torah cada semana en la lectura pública, estamos obligados a leer cada parashá 2 veces en hebreo y una en arameo. Lo que dice 2 veces, lo que se traduce, 2 veces la parashá en hebreo y una en arameo, es lo que tenemos allá arriba. Shenaim, 2 veces Mikra, Be'echad Targum, y una vez en la traducción. Aquí Targum, la traducción hace referencia literalmente a Targum Onkelos. Esto es una obligación, o sea, ya tenemos toda la obligación de acudir a la sinagoga para escuchar la lectura pública de la Torah, ¿sí? Pero los codificadores, aquí el Shulchan Aruch nos está obligando, o escribe la obligación, de leerla personalmente. Esto no es congregacional. Congregación, sí, tienes que ir, tienes que estar ahí, tienes que escuchar la lectura de la Torah. Cada Shabbat, ¿sí? Pero también se dice que debe haber una obligación, debemos de cumplir en nuestra, o sea, cada persona, cada yehudí debe leer 2 veces la parashá en hebreo y una en arameo. Cada versículo, dice, ahí mismo dice, el comentario de Rashi comparte el estatus del Targum y aquellos que temen al cielo lean la parashá con el comentario de Rashi y el Targum. Estos son los que son un poquito más, ¿cómo lo podemos decir? Más, otra palabra que no es ortodoxo, se me fue de la mente en este momento, rígidos, más... Vaya, son... Pero nosotros entonces, aunque no leamos Rashi, por lo menos, si somos más laxos, deberíamos leer la parashá 2 veces y una vez en el Targum. Miren lo que dice sobre esto en Berajot, Talmud Babli, Berajot 8a, dice así. Rab Huna bar Yehuda dijo que Rabbi Ami dijo, una persona siempre debe completar sus porciones de la Torah con la congregación. Nosotros debemos de completar toda la Torah, toda parashá con la congregación. Entonces, asistimos, juntamos para el quórum, para el minyan, y que se suba a leer la Torah, todos escuchamos la lectura pública de la Torah. Esto se aplica a todos los versículos, incluso el versículo que dice Atarot y Dibón. Si bien ese versículo está compuesto en su totalidad por nombres de lugares que son idénticos en hebreo y en arameo, quien completa sus porciones de la Torah con la congregación es recompensado con la prolongación de sus días y sus años. O sea, podría decir la persona, oye, es que el Targum traduce igual. O sea, no le veo caso decir, bueno, pues ese versículo, como otros, Atarot y Dibón, ahí están, o sea, se lee igual, sea en hebreo, sea en arameo.
se lee igual. Entonces, ¿cuál es el asunto? Dice, aún así, debes leer 2 veces en hebreo cada versículo y una vez en la traducción. ¿Ah? Muy bien, entonces también se encuentra una bendición muy grande, una bendición muy grande, dice, quien completa sus porciones con la Torah, con la congregación, o sea, si asistes a la sinagoga, si estás ahí escuchando cada parashá, dice, se te recompensará con alargarte tus días y tus años. Bien, en el rezo decimos, en Tefilat Shacharit, se dice que Hashem nos dé fuerza y conocimiento para poder escuchar, estudiar, y estamos hablando de la Torah. ¿Cómo que escuchar y estudiar? ¿Qué acaso no es lo mismo? No, no es lo mismo. Escuchar, cuando oímos la Torah en la lectura pública, con la congregación, eso es escuchar. Tenemos la obligación de escuchar. No podemos estar hablando, no podemos estar, la persona la congregación está leyendo la Torah, y sucede que Dionisio, ¿no? Que Dionisio, voy a usar como ejemplo, pero nada más es como ejemplo, ¿no? ¿Ah? Y Dionisio saca la Mishnah o el Talmud y se pone a leerlo ahí. No, eso no se debe de hacer. Vamos a escuchar. Ahora, el otro lado de estudiar es cuando leemos 2 veces la perashá en hebreo y una vez en su traducción. Acuérdense que ya vimos en el Shulchan Aruch que los que son más rígidos añaden incluso estudiarlo con Rashi, ¿sí? Y con eso se cumple el estudiar. ¿Vale? Ahorita, si tienen alguna pregunta, la escriben o levantan la mano y les damos la palabra para que puedan preguntar. Entonces, tenemos motivos para leer 2 veces la perashá en hebreo y una vez en el Targum. Así es. ¿Por qué? Algunos explican de la siguiente manera. Porque por las 3 veces que fue entregada la Torah, en Har Sinai, en Ohel Moed, se traduce como tabernáculo de reunión o la tienda o la carpa del encuentro, y en el Be'er Eter. Como son 3 veces, tenemos las 2 en hebreo y una vez en el Targum. ¿De dónde saca? Pues sí, lo mismo en el monte Sinai, lo mismo en las llanuras de Moab, como está escrito. Estas son las palabras del pacto que el Eterno ordenó a Moshe que hiciera con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Rabbi Shimon excluye el monte Gerizim, el monte Baal, y incluye el pacto de la tienda de reunión. Es una discusión que está en Sotá, cómo salen estas 3 veces. Hay quien dice diferente, hay quien dice que es monte Gerizim y monte Baal junto con Har Sinai, y la opinión que ya citamos, ¿no? Los que dicen que es en la tienda de reunión en el desierto. Bueno, eso simple como introducción. Decimos, ¿cuándo se puede decir Shenai Mikra Targum? Vamos, desde el domingo que empieza la semana de la Perashá. Ya se puede decir Perashá Targum. Ok, dice, tenemos la obligación, ya vimos que es de bendición, que es para entenderlo mejor, totalmente conectados con la Torah y muchas otras cosas que vimos, pero ¿desde cuándo lo puedo hacer? ¿O en qué momento debo de hacerlo? Dice, desde el domingo que empieza la semana de la Perashá. Hoy justamente es domingo y ya inicia lo que es esta semana de Perashat de Nitzavim. Entonces tenemos esta semana, ya podemos empezar. Desde este momento ya amaneció un domingo, tú ya puedes empezar a leer 2 veces la Mikra y una vez el Targum. Ahí está la cita, ¿no? ¿Ah? Hay quien opina que el mejor horario es decirlo después de mediodía el día viernes.
Como opinión, si te sirve también, adelante. Hay quien lo hace entonces, y hubo grandes jajamín que lo hicieron así. Después de Shacharit, ajá, pasado mediodía, ya se ponían a leer dos veces la Parashá y una vez en el Targum. Ajá. En el Simán 3 dice, y existe la opinión que lo mejor es decirla el viernes en la mañana, inmediatamente después de Shacharit, con el talet y el tefilín puestos. Este está ahí en Kaf Hachaim, ¿ah? Y me parece muy buena esta opinión. Que podríamos seguirla, sería ideal, porque todavía tenemos puestos tefilín, tenemos puesto el talet con toda santidad, después de cumplir la mitzvah, ¿no? Bueno, las mitzvahs pertinentes de el resto de la mañana, entonces ahí decía, ok, ¿qué pasa? Dice, si Rosh Chodesh cae en viernes y para realizar Musaf es necesario quitarse el tefilín, según la opinión pasada, recuérdense que lo mejor era con tefilín y talet puestos, ajá, no es necesario que se vuelva a poner el tefilín para decir Perashat Talmud, pero que sí se deje el talet puesto. Entonces, si es Rosh Chodesh, bueno, nos quitamos el tefilín. Ya, salimos. 5. Hay quien dice que tiene que leer una parte de la Perashá cada día de la semana, como el Gaón de Vilna, pero él dejaba el final para el viernes en la mañana. Puede decir, ya que hay siete aliot, ¿sí? Se divide cada Perashá en la lectura, ajá, en la lectura sinagogal, en 7 secciones cada Perashá. Entonces dices, bueno, la primera alía la leo en el domingo. Así como enviamos el material de sabiduría diaria del Rebe, ¿ah? Ven que viene así un pequeño tema y dice primera lectura. Entonces ya con esa primera lectura podemos leer esa durante el día que toca, ¿no? Primera lectura el día domingo, segunda lectura el día lunes, tercera lectura y así continuar. ¿Ah? Y el viernes hacer la del viernes y la de Shabbat. ¿Ah? Otra opinión dice, lo mejor es que acabe Perashat Arbun antes de la seudá de la mañana de Shabbat, porque bueno, si le hacemos como cualquiera de las opiniones ya que se dijeron anteriormente, pues debimos ya de haber terminado dos veces la Perashá con una vez el Targum. Pero si no lo hicimos, tuvimos alguna complicación, esta semana estuvo muy pesada, no lo sé, cualquier cosa no la podemos ver. Entonces, que acabes Perashat Targum antes de que participes en el banquete de la mañana de Shabbat. Ahora, ya que si no pudiste en ese tiempo, que sea después de la comida de la ciudad de la mañana, pero que no se te pase hasta mi hija. Algunos que dicen, bueno, ya se le pasó, entonces que la lea y tiene hasta el día martes para leerlo. Pero ya se te juntó porque ya tienes el atrasado y ahora ya en domingo, pues ya viene la siguiente para allá y tú ya tienes una atrasada. Ajá. Y hay quien dice, bueno, si no leíste esta y te vas atrasando, bueno, no te preocupes, tienes hasta Simchat Torah para poder acabarla. Cuestión de la Haftará, dice también la Haftará que se va a leer en Shabbat, es bueno que se lea con Teamim. Teamim es literalmente sabores, ¿sí? Y son, ¿vale? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde están mis notas? Ahí está. Dice, la mejor opinión es que la Haftará, que normalmente toca en la Perashá de la semana, Targum, según se dice, lo mejor para la Haftará, que también tienes que leerla dos veces en hebreo, y una ahí en el viernes, ¿sí? 9, que se lee una sola vez en hebreo y no es necesario leer el Targum de la Haftará. Entonces, hay quien dice, lo que es la Haftará, no la leas dos veces
y ni siquiera es necesario el Targum, solo con una vez. Está bien, vamos a aliviarte la carga, porque bueno, decir, nunca lo he practicado y se me va a hacer difícil. Bueno, pues entonces, la Haftarah, nada más léele una vez en hebreo, ya, saliste de Joa, saliste con tu obligación. ¿Vale? Entonces, hay maneras en que si somos nuevos en este tipo de estudio, bueno, podemos cumplirlo, que, claro, vamos a omitir también Rashid, ¿no? 10. Existe una opinión que solamente puede leer como traducción el Targum Onkelos, aunque no se entienda y no cumpliría si es que lee en otro idioma. Los que son más rígidos y dicen, bueno, tú léelo 2 veces en hebreo y uno en arameo, tal cual en arameo. ¿Ah? Pero yo no entiendo arameo. Entonces, ¿qué dices? Bueno, aún así, lo cumpliste. Según esta opinión de que estamos citando aquí, ojo, nada más esta opinión de aquí. Hay quien dice que es muy, muy severo, muy rígido y dice, tú léelo en arameo, totalmente en arameo, aunque no lo entiendas y ya sales. ¿Ah? Pero tenemos otras opiniones. También existe la sugerencia de poder leer 2 veces el pasuk de la parashá en hebreo y que lea la explicación de Rashi, y lea la explicación de Rashi. Ya con la explicación de Rashi, pues bueno, ya en español y ahí es más fácil entenderlo y todo eso, ¿no? Entonces, ahí también es esto, si la persona va a leer la explicación de Rashi y no entiende a su perfección, también cumple con haber leído la traducción. ¿Ah? Entonces, con que entienda el Targum, sí puede ser que es lo mejor, lo ideal, lo más elevado sería poder entender, o aunque no lo entendieras en arameo, y así cumples. No, pero bueno, eso es en hebreo, y una vez en una traducción, pero recuerden, estamos siendo laxos en esa parte. Y los pesuquín que no tienen explicación de Rashi, que la lea lee Rashi, ¿no? Hay quienes son más en los que dicen que leen 2 veces en hebreo, uno el Targum Onkelos, y también leen la explicación de Rashi. Bueno, entonces ellos son bienaventurados porque pues tienen el tiempo, tienen también el material, ¿verdad? Hay quien opina que puede leer los 2 pesukim de la Perashá y como traducción puede leer una buena traducción. Esto es lo que les decía, lo que les estaba diciendo hace un momento. La punto 15, en esta alhaja 15, podemos nosotros apoyarnos en esta. Leer 2 veces en hebreo, ¿sí? Y una con una buena traducción. Una traducción judía, ¿sí? Tratemos de dejar las traducciones no judías. ¿Ah? Entonces, bueno, y dirás, bueno, la persona que inicia dice, bueno, yo no tengo una versión judía, ¿qué hago en lo que tengo? Bueno, pues es que no tienes, ¿no? Entonces, léela de momento, para que inicies esto, aunque sea una vez en hebreo, en una buena en la traducción que tienes. Vas a mejorar, nunca se debe estancar una persona y decir, bueno, siguiente paso, con el tiempo voy a comprar una traducción judía y ya voy a poder leer una vez en hebreo y una en una traducción judía. Y ya después escalaré un nuevo escalón, en el cual leeré ahora 2 veces cada versículo de la Torah y con la traducción. Ajá. Bueno, entonces, el orden para leer es Shenai Mikra Behaptar. Hay quien opina que el 16, hay quien opina que se tiene que leer todo el capítulo, ya sea que acabe en Setuná o en, en Setumá, no, pero allá no, es que acabe abierta o cerrada. Eh, ¿Cómo les explico esto? Bueno, cada sección antes había lo que se llamaba Perashot o Sidrot, ¿sí? Que cuando no había capítulos ni versículos. ¿Sí? Y cada uno de estos Sidrot o Perashot que no tienen que ver con la Perashá que estamos leyendo, termina abierta o termina cerrada. ¿Ah? El Rambam en su Mishnah Torah lo explica muy bien esa parte, ¿no? En la yeshiva, las clases introductorias, en las clases básicas,
en el de Tanaj, ahí les mostramos, incluso con algunas fotitos, cuándo es aparte de la definición, con la foto, cuándo es abierta o cuándo es cerrada. ¿Ah? Entonces hay quien dice, bueno, tú lees todo no versículo por versículo, sino por secciones. ¿Ah? Y que después repita la sección otra vez en hebreo y después de eso lea el Targum. Bueno, estas varias opiniones. Entonces yo le estoy dando las diferentes alajot para ver cómo se van acomodando, en cuál se vayan apoyando. También tienen que verlo con la comunidad, con el rabino que esté, o con el moré que los esté guiando, ¿no? ¿Cuál es la forma en la práctica que enseña o que les pueda pues dar una mejor orientación. Entonces, existe la opinión que puede leer toda la perashá seguida en hebreo, luego otra vez completa en hebreo y luego toda completa en el Targum. Entonces, hay quien lo hace por versículo, 2 veces el versículo en hebreo y uno en su traducción, o hay quien lo hace por perashot, o sea, por secciones más grandecitas, 2 veces cada sección en hebreo y luego esa misma sección en la traducción, o hay quien hace toda la perashá, por ejemplo, la perashá de Bereshit, capítulo de Bereshit 1, versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 8. ¿Ah? Todo eso en hebreo y luego otra vez todo eso en hebreo y luego todo en español. Bueno, en el Targum. Si utilizamos un español o si utilizamos el Targum. ¿Ah? Tiene que leer en orden. Aquí es la que les decía, según la opinión de Larizal, es 2 veces cada versículo y luego su traducción. Bueno, pues entonces vamos a dejarlo aquí porque se nos acaba el